Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Mónica nos tiene una pregunta. Más que pregunta concreta, o sea, como algo que me da vueltas en términos de las sesiones en estas semanas, tiene que ver con el tema del poder. Yo me doy cuenta que el tema del poder está como muy presente en mí para explicar la vida, o sea, es algo que he visto en mi terapia y demás, pero siento que dentro del espacio terapéutico, pues se vuelve un tema importante, ¿no? O sea, entiendo que yo creo que la mayoría de quienes estamos acá, las formaciones que hemos cursado, un poco hay una búsqueda de que el poder dentro del consultorio esté más o menos equilibrado, ¿no? De generar relaciones más horizontales, ¿no? A diferencia de antes, ¿no? Que cuando ibas el terapeuta psicoanalista tradicional, por ejemplo, tiene un poder distinto. Entonces, a mí me importa generar relaciones horizontales y luego me surgen preguntas como ¿por qué con algunas personas se siente mucho más horizontal que con otras? Me pregunto si yo hago cosas distintas, me imagino que yo hago cosas distintas y ellos hacen cosas distintas también, ¿no? ¿Por qué a veces cuesta, ¿no? Trabajo como generar la horizontalidad y si tienen ¿cómo le hacen algún truco bajo la manga? No, o sea, como ¿qué sienten que a ustedes les sirve para ello? Y si se han encontrado con obstáculos en el camino, y qué tanto, ya sé que son muchas pues, pero qué tanto hay que insistir en generarlo, ¿no? Siento que hay personas que llegan al consultorio dándonos un poder más claro, y se puede notar tal vez desde el tipo de preguntas que hacen, desde la expectativa que tienen de que nosotros resolvamos, ¿no? ¿Cómo dar la vuelta? ¿Cómo le hacen, ¿no? Y si tiene sentido, ¿no? Porque lo aprendimos teóricamente, pero quisiera desde cuestionarlo, ¿no? Porque no sé si a veces, no sé, de verdad no sé, si a veces puede servir que haya como esa jerarquía, ¿no? No sé, eso, como el tema del poder y sus reflexiones y sus consejos alrededor de ello. Bueno, yo pienso como seguramente habrá más, pero en dos momentos diferentes. O sea, cuando quien llega a consulta desde estos procesos de interseccionalidad, ¿no? Se asume que tiene menos poder que yo, o llega una persona que tiene más poder que yo, ¿no? O sea, porque socialmente. O sea, al final de cuentas es como un juego social donde se van moviendo ciertas fichas desde la interseccionalidad, que tiene que ver pues con el género, con el color de piel, con la clase económica, con la edad, ¿no? Así hay una serie de cosas ahí, y creo que, o sea, es como cómo voy yo ejerciendo el poder, o cómo yo voy usando también el poder para emparejar, ¿no? Por ejemplo, si tengo como paciente a un hombre blanco, heterosexual, con dinero, ¿no? Pues entonces sí tengo que jugar, o sea, yo que soy hombre, ya hay otro, como que hay ahí como que podemos estar parejos, pero no soy blanco, entonces ya no, y entonces tengo que sacar como los títulos nobiliarios de los grados académicos para emparejar, ¿no? La dinámica. Y creo que es diferente cuando alguien se asume, ¿no? Que hay como un poder como menor, pero que no podemos negar que está ahí, pues. O sea, creo que ahí hay una parte como de ser consciente de cómo uso el poder, porque también hay o sea, no sé si deja de existir, o sea, no sé si la ambición es que deje de existir en este momento histórico, pero cómo lo uso y también cómo hacerlo presente en la sesión.
O sea, por ejemplo, cuando tengo pacientes, mujeres sobre todo, adolescentes, o sea, y empezamos a hablar como esto de no confiar y no sé qué, les digo, tienes que confiar hasta de lo que te digo yo. O sea, tienes que ser muy crítica. O sea, aunque estemos aquí buena onda y digas, no, sí, me caes muy bien y así, sí trata también como de pensar en lo que yo te digo, yo lo que estoy haciendo para que te des cuenta, porque igual y por ahí pues se me barre algo, ¿no? O sea, como en términos de no entender la experiencia o sí, o sea, se me sale lo machín, ¿no? Porque al final de cuentas fui educado hombre, ¿no? Entonces no termina de quitarse esa cosa, pero es como hacerlo, sí, esa cosa de ser macho más bien, o sea, como no se termina de quitar, ¿no? Entonces es como, también me puedes decir si te estoy diciendo algo terrible, pero es como, tienes que estar consciente de que también tienes que ser muy crítica hacia mí, incluso en lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque, pues, eso, ¿no? O sea, esta relación está presente, esto. Si todo está en el campo, también está en el campo estas formas de relación. Pues que yo soy hombre, que yo soy adulto, ¿no? Que pues soy alguien que se me adjudica cierto poder por el conocimiento, ¿no? O sea, es como ese tipo de cosas, y es como pues nombrarlas, presentarlas y también darle lugar a la persona de decir, tú también puedes criticar eso, ¿no? Y no me tienes que hacer caso en todo, me puedes decir que no estás de acuerdo porque pues no siempre, o sea, la experiencia es distinta, no sé, eso es lo que se me ocurre ahorita. Entiendo el poder como un baile, ¿no? Creo que digamos que la búsqueda de la horizontalidad para mí es como una guía, una meta, pero que de entrada no es estática, ¿no? Y por eso lo entiendo como un baile, porque el poder no es mi poder y el de la otra persona, es algo con lo que estamos interactuando permanentemente y que va cambiando dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces creo que nuestra tarea como terapeutas tiene que ver más con estar consciente de este baile y de qué movimientos tengo que hacer yo para tratar de equilibrar y emparejarlo, ¿no? Pero creo que eso es algo que está como en el fondo mientras estoy acompañando a la persona. Ese es un elemento que tengo que estar revisando constantemente, ¿no? Pero no es algo a lo que llegamos, no es algo resuelto, ¿no? También con la misma persona puede ser que en diferentes momentos también esto vaya cambiando. Supongo que es hasta deseable, ¿no? Que vaya cambiando, ¿no? Entonces, sí, depende de con quién, ¿no? Este tema de la interseccionalidad, ¿no? Depende de con quién, depende cómo llega, ¿no? Yo tuve alguna vez hace muchos años, más de 10 años, tenía un paciente hombre que siempre llegaba con un tema que ya había buscado en Google, ¿no? Y que tenía una serie de respuestas de Google del tema. Hace 10 años, o sea, no había inteligencia artificial, no había muchas cosas que hay. Era el Google más básico, ¿no? Entonces, sí llegaba mucho en este tema como de hacer examen, de, a ver, te voy a plantear mi tema, pero yo ya lo investigué y entonces voy a evaluar si lo que me dices es lo correcto, ¿no? Y evidentemente ahí había un juego de poder, ¿no? Que no solo pasaba por si sabes o no sabes, pasaba por ser hombre, por ser mujer, porque él era mayor, ¿no? Porque teníamos diferentes miradas respecto a la religión, respecto a la paternidad. Entonces era como formas de imponerse, ¿no? Y ahora que lo pienso, porque esa vez me acuerdo que tenía un librero atrás de mí y le dije, ¿ves todos estos libros? Ya los leí, ¿no? Entonces cuando tú los leas, porque me enganché evidentemente, cuando tú los leas, entonces discutimos, ¿no? Yo bien indignada. Ahora lo pienso y digo, bueno, es que era relacional, ¿no? También yo pude haber hecho muchas otras cosas diferentes para
para emparejar el poder y efectivamente poder trabajar, ¿no? Y en ese sentido creo que es bien importante el encuadre y el espacio, cómo lo construimos, ¿no? O sea, si hay intimidad, si hay confianza, ¿no? Si hay seguridad en ese espacio, entonces sí podemos nombrarlo, podemos cuestionarlo. De otra manera estamos en el jaloneo, ¿no? Y eso no es terapéutico, me parece que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, una se engancha de vez en cuando en esas situaciones y bueno, ni modo, ¿no? Es súper importante reconocer las diferencias de poder que ya traemos o las diferentes condiciones con las que llegamos a una relación en la terapia o en cualquier relación. Y luego, esto que decías, Gabriel, pero pues no sé si lo voy a poder emparejar, ¿no? O sea, al final, aunque yo saque mis libros y le diga, mira todo lo que he leído, o saque mis títulos y eso pues no sé cómo se empareja, ¿no? Entonces pensaba que, no sé, como en ciertas experiencias que tuve, por ejemplo en la carrera, de diferentes profesores, ¿no? Entonces había unos que agarraban y daban la clase así como solo se soltaban a hablar y no les interesaba si estábamos aprendiendo o no, o nuestra participación, y otras maestras que pues nos proponían actividades diferentes que nos involucraban y nos hacían participar y hablar y demás, ¿no? Y yo creo que no es que yo sentía que esa maestra, yo estaba más emparejada en poder con ella, pero sí su forma de tratarnos hacía que nosotras como que pudiéramos expresar lo que queríamos, ¿no? Y aprender de otra manera. Y un poco yo lo veo así también en la terapia, o sea, no sé si la meta es, o sea, creo que las relaciones horizontales, creo que es una manera en la que las nombramos, pues, como para decir, no hay una jerarquía aquí, o no sé, no hay una autoridad, más bien creo que se trata de que no haya un autoritarismo, pero creo que la jerarquía, pues, no sé cómo desaparecerla, más bien, si es que hay una jerarquía, ¿no? O sea, me pongo a pensar en mis diferentes consultantes y yo no sé si hay algunos que me ponen así más arriba u otros no, seguro que sí, y no sé si la idea es que me dejen de poner ahí, pero sí que la dinámica que se da en el consultorio o en las sesiones más bien sea una que les permita con todo y esa, si es que me ven como jerárquicamente o si yo les veo así, que no impida que se dé una relación de confianza en donde puedan expresarse, sobre todo en donde puedan como tomar una postura personal y decir esto es lo que yo pienso, ¿no? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, no me gusta que hagas eso, que obviamente ahí interviene el poder, ¿no? Si yo me pongo en una postura autoritaria, pues no me va a poder decir eso, no. Lo pienso también con mi hijo, o sea, como creo que, o sea, evidentemente yo tengo más responsabilidad que él en la relación. No sé si eso implica más poder también, supongo que sí, pero la forma, como lo que decías, Gabriel, la forma de actuar en ese poder o de yo actuar siendo consciente de que tengo más poder que él, o sea, si no me pongo en una postura autoritaria y doy el espacio para que él pueda decir y promuevo que él pueda decir y hacer lo que necesita, pues sí creo que ahí es diferente, ¿no? No sé si me estoy explicando, siento que estoy cantinflando un poco, perdón, pero sí, creo que eso, o sea, como no sé si... o sea, para mí sí es importante moverme ahí, no solo en el consultorio, sino en general en la vida, ¿no? Como no ser autoritaria y no imponer como mi punto, mi opinión, mis conocimientos, Sí, creo que más que nada, porque si lo hago, me pierdo de lo que la otra persona tiene que decir y lo que, o sea, no lo puedo escuchar, pues, si yo me impongo, pues entonces el otro no va a hablar o la otra no va a hablar y yo me voy a perder de eso y el diálogo pues no se va a dar, ¿no? Porque va a ser como, no sé, siento que eso pues cohíbe a la otra persona. Entonces, eso, como que creo que ahí también en la otra pregunta que hacías, Mona, de cómo lo promuevo,
Pues yo creo que algo que a mí me sirve es relativizar. Bueno, lo nombro relativizar, pero no sé si es así como más bien nombrar que eso es lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, si voy a hacer una pregunta o si voy a decir algo que como una hipótesis que tengo o algo que me vino al escuchar a la otra persona, siempre al principio digo, a mí se me está ocurriendo esto, pero no sé, tú dime si te hace sentido o no te hace sentido, no porque yo lo diga es ya como tu verdad o la verdad de lo que te está pasando o de lo que tienes que hacer. Se me ocurrió por esto y ya lo nombro, ¿no? Entonces, creo que eso le da espacio a la otra persona de que me diga sí o no, no ni al caso, ¿no? Con lo que me estás diciendo. Creo que ahí está lo complejo, ¿sabes? Porque es como cuando tenemos cierto poder, ¿no? O sea, podemos decir, yo te doy el espacio, dilo. Pero hay otra parte que del otro lado no funciona así. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, yo pues de niño trabajaba en un taller y pues llegaba el cliente y decía, pues esto, no sé qué, y podía reclamar y todos nosotros, sí, ¿no? Y ya cuando, ¿pero qué opinan ustedes? Pues lo que usted diga, ¿no? O sea, es como, y aprendías, o sea, sabías que podías estar diciendo una tontería, ¿no? Pero sabías que no le podías decir que no, porque tenía el poder, ¿no? Entonces creo que ahí es como, es delicado cuando tenemos el poder. Porque podemos decir, no, sí, yo sí soy bien buena onda, te dejo, pues, dime tu opinión, qué piensas, qué quieres, te estoy dando el espacio, ¿no? Y la otra persona, pues, en este sometimiento aprendido, pues, desconfía si puede tomar ese espacio o no. O no cree que lo pueda tomar. Claro, o sea, no cree que lo pueda tomar, o hay incluso este proceso de desconfianza, de traición, de si lo tomo luego va a venir el sablazo, ¿no? O sea, es como o sea, de verdad que te gusta, ¿no? Y dices, sí, me gusta, ¿no? Me encanta, ¿no? Es como, y entonces es como, no, me dijo que sí, ¿no? O sea, y eso se presta a muchas, y no solo, o sea, creo que mucho hay como, por ejemplo, en tema de género, la visión de eso de, pues, o sea, si es un hombre así grandote que me está diciendo, no, ¿verdad que estás contenta con que te abraces? No, sí, fascinada, ¿no? O sea, es como, aunque esté aterrorizada, pero también pasa en las otras interseccionalidades, en el color de piel, en la posición económica, los niños frente a los adultos. No, ¿verdad que te gusta ir a karate? Sí, mamá, sí, me encanta, ¿no? O sea, es como, sabes que te tienes que guardar, ¿no? Y entonces creo que ese es como el riesgo ahí, por eso es como esto de estar consciente que las jerarquías sí están ahí y que sí influyen en la relación, ¿no? Entonces como, no puede ser auténtica esta persona conmigo si consciente o inconscientemente me cede este poder. Y sus experiencias con personas que desde el poder que yo tengo han sido estas, pues va a ser bien difícil confiar en mí, ¿no? Va a ser bien difícil que me hable con la neta, que me confronte o que, ¿no? O sea, es como, y yo puedo decir, no, pues estamos muy bien, me dijo que sí. A mí me pasó un montón en un montón de trabajos que, no, pero dijimos esto, ¿no? Pues sí, y luego es como, no, yo no estaba de acuerdo. Pero dijiste que sí, o sea, ¿yo qué? ¿No? O sea, y es como, eso es como medio tramposo ahí, como, o sea, no digo que sea malintencionado, pero, no necesariamente, pero más bien es como darnos cuenta que asumimos que la vida es así. Quien tiene poder asume que lo puede ejercer y además asume que todo mundo lo vive igual. Y no es cierto, ¿no? O sea, eso es como, todos somos iguales, pero hay quienes son más iguales que otros, ¿no? O sea, es como, sí, al final, ¿no? Entonces es como darme cuenta de que incluso ya al sentarme, esa dinámica empieza a funcionar. En primera es como el tipo de poder, ¿no? Como los tipos de poder también que hay. ¿Y cuál es el que utilizo también? ¿Y cuál es la intención que lo utilizo? Si lo utilizo para lograr algo con la intención de aplastar a alguien o para que la otra persona haga o responda lo que yo quiero. Pienso en el consultorio y, o sea, como que siempre me quedo pensando si el poder es sobre, es con, es para, ¿no? O sea, como, ¿para qué lo estoy utilizando, no? Como que esas son como las primeras cosas que
que hago cuando estoy en el consultorio, pues, ¿no? Como que me quedo muy clavada porque hay un texto de Marcela Lagarde que ella habla sobre el poder con y sobre y para. Entonces, como que siempre lo tengo muy presente porque me dio mucho sentido cuando se hablaba del poder, no solamente como el poder en términos de maldad, pues, ¿no? Sino también puede ser utilizado para lograr otras cosas, depende de la intención, ¿no? Entonces, como que a veces lo tengo presente y también pensaba como esto que decía Gabriel y yo decía, a ver, a mí me pasa muy fácilmente también, ¿no? Y que a veces quien ejerce el poder, ¿no? Quien lo puede tener, no necesariamente es rudo o es ruda o es, ¿no? O sea, puede ser muy sutil y creo que a veces eso es lo que yo trato de ser consciente porque sí es muy fácil como cacharme también en ese juego desde la sutileza, desde no, yo aquí eso, todos estamos parejos y es como no estamos parejos, ¿no? La verdad no, porque sí yo estoy en un lugar distinto, en donde por supuesto que tiene que ver con lo que yo sé, pero con que la otra persona también me pone de eso que decías, Mónica, de que te hablan y desde lo que te van preguntando y lo que te van diciendo, pues vas colocándote de cierta forma. Entonces, me parece que a mí lo que me ha ayudado es como ser consciente que aunque quiero que seamos horizontales, pues que no necesariamente está, y que asumirlo y hacerme responsable de eso, pues no decir, ay no, es que aquí yo no, y es que yo no lo hago, porque entonces pues creo que puedo ser muy tramposa y puedo encaminar y hacer cosas que luego no son padres, pues, ¿no? O sea, sí se impone lo que yo digo, y entonces como desde ahí asumirlo y decirlo públicamente, pues no es nada lindo, pues, ¿no? No me siento orgullosa de eso. Pues no, sí, o sea, y me parece que abrirlo, me parece reconocerlo y también decir, sí me pasa, porque somos personas, porque me parece que eso me lleva a la conciencia y esto que decía Gabriel, pues hay que cuestionar, pues eso, desde lo que yo te digo, pero también cuestionar cómo me paro yo frente a la otra persona y frente a qué personas me paro, ¿no? Y también, o sea, como que reconozco que cuando alguien llega con más poder, a mí me es muy fácil también como, híjoles, hacerme chiquita porque me cuesta trabajo, pues eso, como confrontar esto, un poco de esto que decía Sol de, pues mira, todo esto, ves aquí, yo ya lo leí, o sea, no es algo que yo no haría, ¿no? Porque me cuesta trabajo, porque justo estas personalidades que sí pueden llegar así, yo me acomodo. De hecho, mucho trabajo como justo ya no caer en eso, pero de levantar la voz y decir no me gusta, y entonces puedo hacer ciertos movimientos de hablar mucho más fuerte, ¿no? Y de estar más atenta a qué me está pasando. Y creo que cuando la gente es como este poder sutil, ¿no? Me cuesta trabajo cacharla también, porque son tramposos o son tramposos. Por ejemplo, te pueden decir como, ay, no sé, pero como hacerse un poco víctimas, creo, como de, no, es que yo estoy bien, pero es que si tú me hicieras, y así, como esta manipulación, pero que es así como que dices, ¿qué me está diciendo? ¿Sí es verdad o no es verdad? ¿Sí le está pasando o no? Creo que ahí también me puedo como enganchar, y eso creo que como que estar atenta, o sea, si yo tengo claro cuáles son esas cosas donde a mí me colocan, ¿no? O me descolocan más bien, pues como estar atenta un poco, como estas interseccionalidades que decía Gabriel, pero bueno, creo que también hay muchas otras que no son tan visibles, y entonces creo que eso, ser consciente, ponerlas, reconocerlas que sí me pasa, que sí tengo una jerarquía importante frente a la otra persona, y entonces, ¿para qué utilizo esa jerarquía también, no? Para mí esto es como importante pensarlo. ¿Lo utilizo para aplastar a la otra persona, para que la otra persona haga eso que yo quiero, me conteste lo que yo quiero, o me sirve para un poco aclarar, para ir, no sé, construyendo como cierto camino? Entonces a mí me da como cierta fuerza con ciertas personas, no sé, como que me hace pensar como en esas formas. Pienso que vivimos en un mundo donde nada más de ver a alguien que
te cruzas en la calle, o sea, sin atravesar palabra, en un segundo, tú ya sabes en esa escala social dónde está esa persona y dónde estás tú, si tú estás arriba o ella está arriba. Eso me parece asqueroso, o sea, me parece, te juro que hasta ganas de llorar me dan, porque o sea, y así funcionamos en el mundo, ¿no? Entonces, justo es como abrir, o sea, no sé, igual es una utopía, pues, pero pensar si podríamos hacer algo con eso en el consultorio, algo que sea un poco diferente, ¿no? Pienso, pues eso, o sea, como, porque pasa también, llega tu consultante, ¿no? O desde cómo escribe tu consultante en el teléfono, desde cómo te buscan, cómo el cuerpo, el color, lo que sea, entra al consultorio e inmediatamente ya sabemos. Yo además tengo el plus de que soy la terapeuta y la persona me buscó, ¿no? Pero más allá de eso, su cuerpo, su clase social, todo nos coloca en un lugar distinto a ella y a mí, ¿no? Sí, o sea, me gusta lo que dice Cele en el sentido de, pues, tengo una responsabilidad ahí. Pero quisiera pensar como en la experiencia de eso, porque a mí me hace pensar en la vergüenza, ¿no? A mí me pasa, cuando estoy abajo puedo tocar vergüenza, y en el consultorio cuando estoy arriba puedo tocar vergüenza también, como de... Sí, ¿no? O sea, como... Sí, culpa de clase puede ser, ¿no? Es que justo pensaba como, ¿cómo no pecar de ingenuidad, ¿no? De decir como, ay, el poder no importa, entonces, así como seamos todas amigas y todo va a estar bien y todo va a ser horizontal, ¿no? Creo que no atraviesa por ahí, pero sí creo que hay que tener como un juego entre ser consciente de esas diferencias de poder y de cómo yo podría estarme imponiendo sin darme cuenta, o que la otra persona, o sea, sí creo que hay que tener como mucha sensibilidad y estar muy al pendiente de la otra persona, de qué le va pasando con cada cosa que yo voy haciendo y diciendo y demás, ¿no? O sea, porque no creo que, o sea, creo que si estoy atenta me puedo dar cuenta que aunque la otra persona me esté diciendo que sí, ese sí no es un sí, ¿no? Es un sí que me está diciendo porque cree que me tiene que decir que sí, pero en el fondo no es un sí. Entonces creo que por un lado hay que estar muy, muy pendientes de eso, y por otro lado sí creo que algo en la relación, en el consultorio y en cualquier relación tenemos que hacer, un poco como para rebasar eso. O sea, ahorita pensaba otra vez en esta maestra que les contaba de la facultad, y ella era así una vaca sagrada, con mucho conocimiento y un desarrollo teórico muy fuerte, ¿no? Entonces, por supuesto que tenía un poder, ¿no? O sea, yo la admiraba mucho y la veía, era como, wow, pero su forma de plantarse en el salón y su forma de interactuar con nosotras, y era muy, muy seria, o sea, no era que llegaba así de, sí, somos amigas, ¿no? Pero su forma de darnos espacio para hablar y de ponernos actividades que nos hacían como participar, hizo y su forma de tratarme también, y hacía que pues esa diferencia de poder no estorbara para que yo pudiera relacionarme con ella. Y lo sigo poniendo como ejemplo porque creo que eso es lo que tenemos que hacer en general, porque siempre va a haber diferencias de poder, pero por supuesto que hay relaciones en las que las diferencias de poder son más evidentes, ¿no? Y a mí también me pasa que, por ejemplo, si sé que alguien como que yo percibo de una clase social más alta va a venir a mi consultorio, pues entonces como chin, ¿no? A ver qué va a pensar, ¿no? O sea, qué va a pensar de dónde vivo, porque además mi consultorio está en mi casa, sí, ¿no? Como que hay algo ahí que sí me atraviesa y que me ha atravesado toda la vida, ¿no? O sea, me atravesaba cuando era niña y yo siempre estuve en escuelas donde la gente tenía más dinero que yo. Entonces era como, ¿qué van a pensar? ¿No? ¿Qué van a pensar de mi ropa? ¿Qué van a pensar de mi casa, de mi coche, de mis papás? ¿No? O sea, no sé, como que siempre he sido consciente de que hay esa diferencia, y yo creo que también he tenido que aprender en la vida a rebasar esa diferencia y de todas formas relacionarme, ¿no? Con todo y eso. Entonces, no tengo así como una respuesta porque de verdad no sé cómo se hace. Supongo que lo sé intuitivamente, pero no tengo un manual así de paso 1, paso 2, paso 3. Pero sí creo que nos toca como
no dejar de mirar eso, pero que eso no estorbe para que podamos tener una relación de autenticidad. ¿Cómo? Yo creo que siendo auténticas. Sí, no sé, es lo único que se me ocurre, pero... Y sí creo que las otras personas lo sienten también, que cuando tú estás ahí y te paras así como con apertura, no desde una postura de, mira, yo aquí mis conocimientos me protegen y demás, entonces ahí sí, si yo me paro como, ya se me fue la idea. Auténtica. Sí. Espérame tantito. Sí, siento que eso, pues al final de alguna manera la otra persona también lo percibe y eso hace que, no es que va a desaparecer el poder, pero que sí también se para de manera distinta frente a mí. Yo creo en eso, no lo puedo comprobar, tendríamos que hacer una investigación y preguntarle a la gente qué siente, frente a qué tipo de actitudes, pero yo en mi experiencia eso es lo que he visto. El contexto importa mucho, ¿no? Pienso en mi experiencia de trabajo en el consultorio y en comunidad, ¿no? Y son historias totalmente distintas, ¿no? Creo que el poder en el consultorio sí es un proceso reeducativo, ¿no? Hay gente que llega, sobre todo, pues sí, hay gente que llega al consultorio muchas veces muy lastimada por la vida, por la familia, por las parejas, etcétera, y que el trabajo es efectivamente ir como otorgándole herramientas para que descubra su poder, ¿no? Y para que haga uso de su poder. Y ese es un acompañamiento largo que lleva una serie de cuestionamientos y que es una gran oportunidad en el consultorio porque desde el reconocimiento de mi propio poder como profesional que ha estudiado y demás, sí puedo como ir acompañándole y dándole a la persona espacio para practicar, ¿no? Y para atreverse, pues. Y ese es un lugar, ¿no? Pero luego pienso, el contexto importa, ¿no? Sobre todo en comunidad, pero también en el consultorio. Y cuando hay temas de violencia, me pregunto creo más bien que no siempre la horizontalidad es útil y deseable, ¿no? Me acordé ahorita de un caso, yo estaba en Sri Lanka, iba en un camión con unos compañeros, mi compañero era de la India, y pues en ese momento había conflicto entre con la India, y entonces se suben los soldados, ¿no? Y le dicen, tú te bajas del camión, ¿no? Y yo dije, lo van a matar. Con toda la conciencia de que yo era blanca, que era extranjera, de que el otro compañero que venía era gringo, además grande, güero, ojo verde, ¿no? Yo me levanté, me paré enfrente del soldado y le dije, no se va a bajar, si se baja nos bajamos todos. A sabiendas de que eso tenía muchas implicaciones para el soldado, ¿no? Era un chavito, pues. Total, tuvimos ahí una confrontación y él inmediatamente se paralizó cuando yo me paré. Y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado ahora que hago memoria, me ha pasado en otros espacios que desde la conciencia de mi ser, ¿no? De ser blanca, de ser de la Ciudad de México, me pongo al frente, ¿no? Y tiene un efecto, detiene esa situación. Hasta ahora he tenido suerte, digamos, pero se han detenido situaciones de mucha violencia porque hago uso de ese poder con toda la conciencia del mundo, ¿no? Entonces también pienso, bueno, depende del contexto, de la situación, ¿no? Y también como el poder no siempre es malo, ¿no? No es como... Porque normalmente pensamos en el poder o en el poderoso y es como el que abusa, el que aplasta, el que impone, ¿no? Pero el poder es muy útil para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, más bien es
yo diría, ¿qué herramientas tengo? Preguntarme en qué contexto me encuentro, ¿no? Y para qué me va a servir el uso de mi poder y cómo, ¿no? Yo tengo el poder de acompañar a alguien para que ese alguien descubra su propio poder, ¿no? ¿Qué intención tengo? Efectivamente. Entonces creo que, por un lado, no siempre es deseable la horizontalidad, ¿no? Porque ese poder del que yo hago uso puede, específicamente en situaciones de violencia, puede ser muy útil para parar esa violencia, ¿no? Y por otro lado, pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo logro que esta otra persona reconozca su parte y haga uso de ella, ¿no? Cuando Sol decía el contexto, yo pensaba como el conocimiento de quién es la persona que tengo enfrente, ¿no? O sea, no solo en términos de cuál es el problema o la situación o el motivo de consulta, sino tiene que ver de dónde viene esa persona, ¿no? Otra vez conocer su contexto, de saber qué pasa con esa persona, qué ocurre, y creo que eso también ayuda, pues, ¿no? No solamente decir, viene, este es el problema y lo veo como una cosa aislada, sino saber qué otras cosas hay ahí, pues, ¿no? Como en eso pensaba. Y una de las cosas que Fina habla es el tema del buen trato, ¿no? Y no en la idealización de, todos nos vamos a tratar bien y vamos a hacer el mundo de caramelo, ¿no? Sino más bien es eso, conocer las diferencias y saber quiénes son y cómo son y de dónde vienen y cómo vienen, y entonces, y que las personas merecemos un respeto, pues, ¿no? Lo que entendamos que eso signifique, pero sí que no somos iguales también, en términos ni de derechos ni de nada, sino decir, a ver, pues no, si no somos iguales, entonces vamos viendo, pero que esa persona se merece eso, un lugar en el mundo y ser mirado o mirada y ser acompañada en todos los sentidos. Y entonces pensaba como en los contextos cuando íbamos a trabajar a los estados, si no entendíamos cuál era la razón de cómo, de qué hacen ahí y cómo viven, y llegar a decirles que la violencia está mal y que tienen que parar la violencia, pues todo mal. Es otra vez utilizar esta jerarquía para decir yo soy quien sabe, ¿no? Y que tengo la razón y yo te vengo a instruir y a decir, este es el camino, sino más bien un poco eso que dice Sol, pero que les decía antes, es como para qué utilizo este poder que tengo, cómo lo utilizo para poder acompañar a esas personas que viven en esos contextos. Y entonces pienso pues que lo mismo en el consultorio, como en estos términos de para qué lo estamos utilizando, pero que saber que está ahí. Y que más bien me gustó la metáfora que utilizaba Sol como en términos de bailar con él, ¿no? No sé. ¿Cómo te quedas, Monkey? Me quedo muy contenta. Porque me parece un tema inagotable, me emociona el tema, me apasiona, ¿no? Me parece que nos pide responsabilidad y compromiso, porque algo que me queda de lo que les escucho es como es importante hacer conciencia del poder que tenemos, ¿no? Y del lugar que ocupamos dentro del poder, dentro del consultorio, y bueno, eso nos hará más responsables, ¿no? De cómo lo ejercemos. Y luego también digo, sí, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el poder que pasan a nivel subconsciente, que no tengo acceso a ello, pero si estoy atenta voy a tener acceso a más cosas que si no lo atiendo, ¿no? Y eso me parece valioso y me gusta mucho, 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 y me da paz la idea del baile, porque significa que nos vamos moviendo, que no es tú estás arriba y yo abajo, o yo estoy arriba de ti, tú abajo, sino ahorita, ¿no? Esta situación en este momento nos pone así, pero tal vez en 5 minutos estemos en otro lugar, y eso, bueno, me da esperanza, ¿no? Y me parece que habría que incluso propiciar estos movimientos dentro del consultorio, ¿no? Gracias, me gusta mucho. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a este espacio Teo Café que nos sigue recibiendo para grabar este bonito, súper interesante y poderoso podcast. Y nos escuchamos el próximo viernes en este podcast muy bonito llamado Panterapia.
Nos vemos en YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que se te ocurran. Pónganle like, suscríbanse, denle a la campanita. Todos los viernes a las 6 de la tarde-noche. Cuídense mucho. Bye. Panterapia Podcast.